Muy bien, es más saludarles. Aún están por ingresar a los compañeros, colegas. Ya. Una vez más saludarles, muy buenas noches. Hemos tenido un poquito de retraso por cuestiones de movilidad y todo eso, pero vamos a iniciar y voy a compartir, continuar con este cuarta intervención. Por favor, me dicen si se puede ver o no. Ya. Por favor, si alguien me confirma si se puede ver. A ver. Sí, ya se ve, dicen. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya. Sí, esto ya habíamos avanzado. También esto. Hemos visto sobre la triangulación en la investigación cualitativa. Bueno, también cómo podemos triangular los datos que utilizamos, tanto el cuestionario, la observación y la entrevista. Tipos de triangulación, hay las fuentes, las teorías, los investigadores mismos y la metodología, ¿no? Ahora sí. Triangulación de la información también, la hoja de ruta, que es muy importante, la fundamentación teórica, o sea, los textos, los libros de un tema, y también, por otro lado, la hoja de ruta o el cuaderno de apuntes, ¿no? Y el informante, ¿verdad? Hola o el informante. Muy bien. También de esa manera se puede triangular los tres, ¿no? Ahora sí, ahora el ingreso al campo de la investigación. Permítanme aceptarles, quizás hay alguien que está insistiendo para ingresar. Ya, muy bien. Ya, entonces el ingreso al campo de la investigación. Aquí un poco vamos a ver y analizar sobre las demandas de la investigación cualitativa, el acceso al problema o al campo de la investigación propiamente, ¿no? Entonces, lo interesante es aquí un poco preguntarse o seguir, ¿no? Con la interrogante, ¿cómo conseguir el acceso al campo de estudio o al campo de la investigación, ¿no? Es importante tomar en cuenta en una investigación cualitativa que lo cuantitativo, ¿no? Aquí en el contacto que se busca, los investigadores, es decir, cuando ustedes investigan, tiene que ser con algo que sea factible, no sea viable en la investigación. Esto donde se pueda demostrar brevemente los problemas a los que se enfrentan, algunos de los métodos, ¿no? En este caso, tomar en cuenta también la realidad, ¿no? La realidad de lo que se va a investigar, ¿no? O el contexto mismo. Por ejemplo, en las entrevistas abiertas, ¿no? Cuando ya está uno en el campo de la investigación, hay que tomar en cuenta las entrevistas abiertas, ¿no? Por ejemplo, cuando a uno se hace en lo cualitativo, siempre las preguntas van a ser también como las respuestas tienen que ser abiertas, ¿no? Con las personas entrevistadas y el investigador, ¿no? Esa relación bilateral entre el investigador y el investigado, o el informante, en este caso, ¿no?
En este sentido, los participantes, ¿no?, se asocian, ¿no? Incluso con la grabación, ¿no? Si vale el momento, también se puede hacer una grabación y esta grabación debería ser transcrito posteriormente, ¿no?, por el investigador, ¿no?, con un grado de revelación en su propia vida cotidiana que ellos no pueden controlar fácilmente de antemano, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante tomar en cuenta en el campo de la investigación, ¿no? ¿No? Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta las observaciones, ¿no?, a cada participante o a cada informante en este caso, ¿no?, que acude al campo de estas condiciones, por ejemplo, tienen que ser pues normadas, ¿no?, de manera muy disciplinada para el investigador, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, la investigación hace más justicia a su objeto de estudio, ¿no?, por medio de unos procedimientos, ¿no?, particulares, en este caso por parte del investigador. Desde la perspectiva de, por decir, cuando hace un momento dije sobre la factibilidad en la investigación, llevan las demandas mucho más amplias, ¿no?, sobre las personas implicadas o sobre las personas informantes de lo que queremos investigar, ¿no?, de acuerdo a nuestro objeto de investigación. Esta es la razón, ¿no?, la cuestión de cómo conseguir acceso a un campo y a las personas, ¿no?, y procesos de intereses que están en el que se merece una atención muy particular, y si vale el término, una atención más especial, en este caso, ¿no?, porque se trata de una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, el término general, cuando hablamos del campo de investigación, puede significar una cierta institución, ¿no?, una subcultura o una familia o un grupo específico o un grupo étnico, ¿no? Todo eso son campos de investigación. A todo eso le decimos un campo de investigación, ¿no? Las personas que toman, en este caso, Frick considera que las personas que toman las decisiones, ¿no?, de la investigación, ¿no?, o del objeto de investigación, en cada uno de estos casos, uno se enfrenta a los problemas, ¿no? Y siempre uno se interroga y dice, pero ¿cómo aseguramos, ¿no?, al investigador o al investigado, en este caso, ¿no?, o al informante? ¿Cómo podemos asegurar, ¿no? Muchas veces, en este caso, cuando se hace una investigación cualitativa, bueno, se toma temas quizás muy particulares, ¿no?, para el informante, o temas quizás que un poquito, o sea, que es más algo más íntimo, ¿no?, para conocer, ¿no? O sea, se escucha, hay que escuchar, ¿verdad? Pero no un escuchar así, sino una escuchar bilateral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se asegura el investigador la colaboración, ¿no? Aquí hay una competencia de colaborar el uno al otro, ¿no?, entre el campo de estudio o el objeto de estudio y el investigador, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en este caso, ¿cómo definir el rol al ingresar al campo de la investigación? En la investigación cualitativa, la persona como investigador tiene una importancia muy particular. Como dije hace un momento, los investigadores y sus competencias comunicativas, ¿no?, son pues en el fondo como instrumentos que se puedan recoger los datos, ¿no?, los datos del informante, ¿no? Y ahí tenemos quizás el cuaderno, lo más conocido, el cuaderno, los apuntes. Entonces, a causa de esto, se puede adoptar roles, ¿no?, neutrales, ¿no? El investigador no puede forzar, diremos, a una respuesta, sino más bien
tiene que ser libre, o sea, algo natural. Por eso decimos en la investigación cualitativa tiene que ser algo natural, ¿no? Donde el informante pueda acceder, ¿verdad? Eso hay que tomar muy en cuenta en este sentido, ¿sí? Entonces, asumir un rol o recibir la asignación de uno, que debería ser como un proceso de diálogo con el informante, entre el investigador y el participante. Un diálogo bilateral, ¿no? ¿No? Donde hacer notar que ellos tienen la razón, no nosotros, no el investigador, sino el informante que tiene la razón, porque lo está explicando, está dando su testimonio de vida, si vale el término, de manera natural, ¿verdad? Entonces hay que hacer como si ellos tienen la razón de lo que dicen. Entonces, la investigación, por decir, también se puede hacer una investigación a las instituciones, institucionalmente, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando hablamos de instituciones, hablamos, por decir, centros de acogida para niños, por decir, ¿no? O de acogida para personas vulnerables, en este caso, diríamos, huerfandades, instituciones que sí puede hacer una investigación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también a las parroquias o a las iglesias, ¿verdad? Y siempre y cuando se requiere investigar, ¿no? Tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y también se puede hacer algún grupo de alguna comunidad, ¿no? ¿No? O puede ser un grupo étnico también. Entonces, es que hay que comprender, ¿no? Cada vez comprender la realidad, ¿no? De ese contexto, ¿no? Y hacer que los roles de los investigadores sea también de manera natural en cuanto a la expresión, en cuanto al diálogo, en cuanto a la empatía, ¿no? Para poder ver y estar en el campo de estudio de manera natural, tanto el investigador como el investigado, ¿verdad? Tanto el informante, ¿verdad? Eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en el campo de investigación también hay una extrañeza y seguridad o inseguridad también, ¿por qué no decir? Cuando vamos a un lugar a investigar, para esas personas es probable que seamos los extraños, ¿verdad? Somos algo extraño. Y para que no ocurra eso es importante adaptarse a esa realidad, ¿verdad? Adaptarse en todo sentido, por decir, ¿no? Ya sea en cuanto a la convivencia de poder consumir alguna bebida o algo, alguna comida, por decir, ¿no? Es importante, ¿verdad? Porque cada comunidad, por ejemplo, en una comunidad, pues tiene su forma de poder recibir a las personas, entre comillas, vamos a decir, extrañas o que no son del lugar. Entonces, es importante adaptarse. El investigador tiene que ser carismático, ¿verdad? Tiene que tener esa carisma, ¿no? Sentirse como ellos se sienten, sentirles a ellos como ellos se sienten, como ellos viven, valorar su cultura, su idiosincrasia, valorar su forma de ser. Eso es importante cuando estamos en el campo de la investigación, ¿sí? Y claro que lo que estoy diciendo no es nada fácil, ¿no? Cuando uno está en el campo de la investigación, ¿no? Es algo a veces complejo, a veces como uno dice, debería ser nomás una investigación con ese enfoque cuantitativo, una investigación positivista. Ustedes saben muy bien, ¿no? Que habíamos determinado que la investigación cualitativa no es positivista de ninguna manera, no es objetiva, es más bien, es
es algo abstracto, es complejo, ¿no? Eh, es en ese sentido, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Que muchas veces los investigadores, cuando hacen con este enfoque cualitativo, empiezan a tratar, diríamos, decir, no, voy a cambiar mi tema o voy a cambiar mi enfoque de investigación, ¿no? Entonces, es en ese sentido que hay que ver y tomar muy en cuenta la investigación, ¿no? Bueno, entonces ya también vemos el acceso al... hay que tomar 4 cualidades como, ¿verdad? Sería el diseño cualitativo y metodológico y aspectos éticos, ¿verdad? Cuáles son sus características, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cuál es la perspectiva de la investigación cualitativa? ¿No? También tiene que ver con la aplicación a la investigación, ¿no? En este enfoque, ¿cuál es tu aplicación? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué aplicaciones en la investigación vamos a dar, verdad? Por otro lado, también el diseño y la aplicación, ¿no? Que van relacionados, que tiene que ver mucho con la construcción de la credibilidad, con la confiabilidad y la validez. Hay que dar un valor, ¿no? Entonces, el investigador, ¿no? Cuando uno hace con enfoque de cualitativo, pues tiene que tener su autodisciplina, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Es bastante amplio y complejo estas 4 que van juntas, que hay que tener esa conciencia de hacer una investigación cualitativa, ¿no? Tratar de hacer la investigación de una manera muy sintética, y yo diría que es más allá de los contenidos, qué sé yo, de las teorías, ¿no? Es realmente cuando está uno en la investigación de campo, es necesario motivarlos para que al diálogo con los informantes, a poder tratar de saber convivir, ¿no? En esta investigación cualitativa. Puede ser también, ¿no? En el campo de investigación misma, ¿no? O puede ser en el propio trabajo donde también cada uno investiga. Entonces, la pregunta es, ¿uno puede hacer investigación cualitativa en el campo donde uno trabaja o donde uno está? Claro que sí, ¿no? Al menos Flix considera que sí puede hacer, ¿no? Pero lo importante es eso, de saber entender o tratar de darle valor, ¿no? Al informante, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando abordamos el tema en la lógica de la investigación o en el enfoque de la investigación cualitativa, nos permite fundamentalmente a una pregunta de que eso es la investigación cualitativa, el por qué denominamos cualitativa con su con ese enfoque cualitativo, cuando decimos, indica la investigación cualitativa a trabajar con todas esas cualidades, ¿no? Cualidades de los seres humanos, de las personas. No se olviden que el anterior dijimos, la investigación cualitativa investiga la conducta de la persona, el comportamiento de la persona, ¿verdad? Su actitud de la persona. Cuando decimos de las personas, nos referimos, hasta se puede hacer una investigación, como dijimos, de una sola persona, o de 2 personas, o de 3, o un pequeño grupo minoritario. Pero la cuestión es que esa actitud, ese comportamiento, tiene que ser algo significativo, que significa que es visible en la sociedad, ¿verdad? Eso es importante en la investigación. Creo que hay alguien que quiere ingresar, a ver si permitimos el ingreso.
Ya, muy bien. Entonces, también tomar muy en cuenta el socioeconómico, ¿verdad? En el campo de la educación, de un grupo, por ejemplo, siempre ver, ¿no? De qué vive, ¿no? ¿Cuáles sus ingresos económicos, ¿no? Si es dependiente o independiente, y ver sus estatus socioeconómicas, ¿no? En su ubicación laboral, ¿no? Entonces, todo eso hay que observarla, ¿no? Hay que analizarla. Es en ese sentido cuando decimos, es importante hacer este análisis, ¿no? ¿No? En el campo de la investigación cualitativa, ¿no? No se trata, en este caso, por ejemplo, en la investigación cualitativa, no se trata de explicar, sino que se trata de comprender. De ninguna manera el investigador debe explicar, más al contrario, ¿no? Ellos deberían explicarnos. Y nosotros, el investigador en la investigación cualitativa debe saber comprender, debe saber escuchar. Muchas veces la escucha es un factor muy importante, ¿no? Escuchar lo que no se, muchas veces lo que no se quiere escuchar. No quisiera escuchar eso, pero cuando uno hace una investigación cualitativa con ese enfoque cualitativo, debe saber escuchar lo que, inclusive lo que no se quiere escuchar, ¿no? Y ver, observar sus modos, sus comportamientos, sus modos de vida, cómo piensan, qué es lo que piensan, ¿no? Cómo cómo son como seres humanos, cómo interactúan entre ellos, cómo construyen su estilo de vida, su cultura, su forma de ser, cómo construyen, qué significado tiene para ellos, ¿no? Sobre su propia vida, sobre su propio quehacer, sobre su propia realidad, ¿no? La relación que tienen entre padre, hijos o hijos, o amigos, ¿no? O esposa o esposo, ¿no? O entre familia, ¿no? De manera que sea algo natural. Desde esta perspectiva podemos decir que una es en la lógica o en el diálogo como una lógica que intercambió, que hay un intercambio de actitudes y toda cultura tiene esta forma de ser, ¿no? Esta forma de vivir nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y tiene lógica, ¿no? De intercambio. Hay una reciprocidad, ¿no? En cuanto al conocimiento, ¿no? De una relativa, ¿cómo podemos decir? Hay formas de saber vivir o convivir, ¿no? Entonces, en la investigación cualitativa, el reconocimiento al otro es muy importante, el reconocer al otro, el valorar al otro, el reconocimiento del otro o el reconocimiento de otros sujetos, ¿verdad? Ya, bueno. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, los investigadores, ¿no? Tener esa capacidad y la posibilidad de reconocer, ¿no? En el ámbito de la educación, por ejemplo, reconocer en sus aulas, sus sitios de trabajo, en su familia, ¿no? Tiene que ser, el investigador tiene que ser como un tutor, ¿no? Ese saber que portan, ese saber que puede permitir abrir nuevas posibilidades para una sociedad mejor, ¿no? Es importante tomar en cuenta en ese sentido. Esa manera de convivir o vivir hay comunidades con conflictos, por ejemplo, o también hay comunidades que viven en paz. En ese sentido, no otra lógica, hay otra característica de la investigación cualitativa.
Es que es profundamente humana, ¿no? El investigador tiene que ser carismático, como ya dije hace un momento, y eso es importante, ¿ya? Que se pueda ver. Entonces, cuando hablamos también de la construcción de credibilidad, confiabilidad y la validez, es importante conocer, ¿no? O al menos integrarse al mundo de la realidad, al mundo de la realidad, ¿no? Entonces, en la investigación cualitativa, entonces, en ese sentido, por estar inserta, por estar en la vida cotidiana, ¿no? Estar inserto en la vida cotidiana y precisamente porque su objeto de conocimiento es la vida cotidiana, ¿no? Conocer de qué viven, qué es lo que se visten o cómo comen, ¿no? O cómo, si hay algún problema, cómo solucionan los problemas de la situación, de las relaciones sociales que tienen entre ellos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Construir conocimiento, un contacto directo y permanente del investigador, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? Y si hay compromisos, deben ser cumplidos, ¿verdad? Y no comprometerse tampoco a algo que no podemos cumplirlas, ¿verdad? En ese sentido, la investigación cualitativa podríamos decir que es ideado para una serie de estrategias, habilidades que debe tener el investigador, ¿no? De investigar entre ellas, por ejemplo, la investigación etnográfica, ¿verdad? Y la investigación participativa. Yo diría que las estrategias de investigación cualitativa que tienen como fundamento ese contacto directo y permanente, no solamente con los actores, sino también con las realidades, ¿verdad? Eso es importante, con las realidades sociales. En ese sentido, no se, no se trata solamente de realizar entrevistas, taller, conversaciones, sino también de hacer una observación directa, intensiva, continua, que permitan, cosa que se permita que al investigador, ¿no? Se integre, se adentre, ¿no? Que pueda estar integrado en el mundo de la realidad, en esa realidad, de acuerdo al objeto de estudio. Desde ese conocimiento de la realidad, interlocutar, ¿no? Intervenir, ¿no? Pero no para que el investigador tenga la razón, repito, ¿no? Sino más bien hacer que valorar, ¿no? Hacer que el investigado o los informantes se sientan escuchados, ¿no? Se sientan valorados, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Comprender holísticamente las situaciones que se está viviendo, por ejemplo, ¿no? Y que son objeto de trabajo, objeto de estudio del otro, ¿no? Del otro ser, ¿verdad? Fundamentalmente, en la lógica de la investigación cualitativa, es el asunto que se tiene que ver con la construcción teórica y otros modelos de investigación. Se parte de un marco teórico, ¿no? Ustedes ya saben sobre el marco teórico, pero preconstruido, de la cual emergen, ¿no? Muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes, ¿no? Entonces, por eso es importante los instrumentos de recolección, ¿no? De información, ¿no? Ese marco teórico, pues fundamenta lo que se desea investigar, que contrasta con los resultados y la aplicación de los instrumentos en el caso de la investigación cualitativa, ¿no? En la lógica teórica es muy diferente, se parte de unas categorías, ¿no? Categorías sensibilizador o de unos conceptos denominados conceptos preliminares, ¿no? Desde los cuales se realizan los primeros contactos con los estudios denominados, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacer ingresar. Sí, en eso le iba a decir, hay gente que quiere ingresar, están inscribiendo al chat.
Ya, sí, sí, estoy notando. Ya. Mm, ¿Cómo es la cuestión? No veo que... A ver. Sería bueno que puedan escribirle, que puedan tratar de insistir para ingresar. Si han salido, o sea, los que quisieron ingresar, ya no tengo aquí que están llamando para ingresar a la reunión. Sí, Lice, yo ya ingresé. Ya ingresaron. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. A ver cómo estamos compartiendo allá. Ya, eso es importante, ¿verdad? Ahora, un poquito para poder, vemos esta diapositiva, investigación por objetivos y por competencias o por en aspecto cualitativo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos por la investigación por objetivo, investigación por cualitativa, la investigación por objetivo siempre es una investigación netamente objetivo, corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo, ya que es el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes, pero basadas en contenidos que se pretende lograr en el estudiante, ¿sí? Cuando decimos basados en contenidos, ahora sí creo que, a ver, voy a tratar de... bueno. Ya, sí, aceptamos. Cuando decimos que tratamos un poco de los contenidos, ¿no? Una investigación por objetivos, netamente objetivos, es pues una investigación con enfoque cualitativo, ¿no? Porque tiene todos esos conocimientos, un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes, pero la cuestión está basada en contenidos que se pretende lograr, ¿no? En el estudiante, en este caso, ¿no? Pero cuando hablamos de una investigación cualitativa, viene a ser también el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes establecidos por periodos que el estudiante debe adquirir, denominar y aplicar. En este sentido, el investigador pues tiene que tener esa actitud, ¿no? Valorar del informante, ¿verdad? Valorar del informante todos sus conocimientos, su manera de ser, como dije hace un momento, su manera de pensar, su manera de saber convivir entre esa familia o ese grupo o esa institución, ¿no? ¿No? Eso es importante, ¿no? Todo ese fenómeno es importante que debe ser en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya dominan, ellos saben, ¿verdad? Hay un autor que dice que, por decir, Hans van den Berg, por ejemplo, ha escrito un texto sobre la tierra no da así nomás. Y Hans van den Berg tiene una experiencia, Hans van den Berg era rector de aquí de la Universidad Católica, ¿no? De Bolivia. Y él ha visitado al altiplano alguna comunidad cerca y ha hecho un proyecto donde ha explicado a las personas, a las autoridades o a los comunarios, a las personas campesinas, ¿por qué, diremos, es la energía del rayo? O sea, ¿por qué cae el rayo, el granizo y demás? Porque cuando cae una granizada, pues en el altiplano muchas veces, si por decir has sembrado la papa y si las hojitas han sido castigadas por el granizo del rayo, y bueno, pues no va a haber buena producción, ¿no? Pero cuando está
Si no hay granizo, nada, entonces todo va bien. Entonces la preocupación era del rayo y explica, creo que era un seminario, quizás toda una semana les explica a todos los campesinos por qué es el rayo y el rayo es de una energía, no sé, toda una explicación científica, entre comillas, científica, ¿verdad? Entonces, y bueno, todos han entendido, han comprendido, felices, entonces se han vuelto aquí a La Paz, a la Universidad Católica, y dijeron, bueno, pues y por lo menos hemos aportado explicando toda esa energía del rayo, el por qué el rayo y demás, ¿no? No sé si ha ingresado ya, pues, en ese sentido, en otra vuelve Hans van den Berg al mismo lugar y les dice, ¿dónde están practicando lo que les he enseñado? Una práctica. Y los campesinos dicen, no, sí, sabemos, muy lindo el seminario y demás y todo eso. ¿Y por qué siguen con sus tradiciones? Porque para ahuyentar, para despachar al granizo, no, o al rayo, al granizo en este caso, pues ellos lo tienen su manera, ¿no? Hacen fogatas, hacen ciertos ritos religiosos y el granizo se va, ¿no? Pero no es así o el granizo no es así. Entonces, Hans van den Berg escribe, entonces dice, no, ya tengo que cambiar, me tengo que adaptar a lo que ellos dicen. Entonces ha escrito el libro La Tierra no da así nomás, o sea, ¿no? Y bueno, pues, y actualmente, eso es lo lindo, ¿no? Nuestra riqueza cultural, cuando uno conoce el altiplano y dice, bueno, pues uno aprende, ¿no? Como dice Pablo Freire, nadie sabe del todo, pero tampoco nadie es ignorante del todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno puede darse cuenta que también en estos lugares de las comunidades, ¿no? Cuando se hace una investigación cualitativa, uno puede aprender otras cosas que nosotros no sabemos. Y al lado de ellos, capaz que que ignoramos muchas cosas, ¿no? De los conocimientos ancestrales, de los conocimientos que ellos tienen, que para nosotros, quizás para algunos puede ser algo que es muy, muy inaudito, pero sin embargo, cuando ellos viven, saben vivir, convivir entre ellos. Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de una investigación cualitativa, el estudiante debe adquirir, dominar y aplicarlas también, ¿verdad? Y los informantes tienen, ¿no? Saben, ¿no? Porque ellos lo han aprendido, quizás capaz de la oralidad, pero en la práctica, ¿verdad? Un campesino, por ejemplo, dice, aquí han venido ingenieros, agrónomos, nos han explicado, pero no nos damos de cuenta, no resulta en esta tierra, en esta comunidad no resulta, ¿no? Cosas así, ¿verdad? Quizás un poco estoy saliéndome del tema, pero es importante, ¿no? A eso nos referimos cuando uno en la investigación cualitativa, pues, tiene que ir al campus de estudio a tratar de aprender, ¿no? No a enseñar, ¿no? Sino aprender de ellos. Ese es saber adaptarse, valorar lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, una de las características cuando es una investigación por objetivos, se trabaja con relación a la predicción de cambios conductuales a operarse en los estudiantes, ¿verdad? En el educando en este caso. Establece contenidos entendidos como paquetes de información. Entonces, en una pedagogía tradicional, por ejemplo, es así, a veces muy objetivo, una investigación objetiva, diremos, queremos investigar, por ejemplo, la historia de Cristóbal
o sea, la llegada de Cristóbal Colón, por ejemplo. Históricamente sabemos que en 1492, el mes de octubre o el 12 de octubre, ¿no? Nos damos cuenta que ellos son los conquistadores, al menos así nos han educado, ¿verdad? Así nos han enseñado, ¿no? Han conquistado América Latina, ¿no? Conquistador. Pero cuando ya hablamos de una investigación cualitativa, ¿no? El investigado puede decirnos cuál que a nosotros nadie nos ha conquistado, porque nosotros somos tierra milenaria, o sea, somos de milenios de años. Tiwanaku está 1000 años antes de Cristo, ya había Tiwanaku. Entonces, entonces uno se da cuenta y dice, ya en Grecia los filósofos, Sócrates, Aristóteles, entonces ellos eran 400 antes de 350 o 300 o 400 años antes de Cristo. Entonces, cuando le escuchamos a los pueblos originarios o a una comunidad étnica, nos dicen, no, Tiwanaku existía, siempre ha existido, hace miles de años, o sea, 1000 años antes de Cristo. Entonces, uno se da cuenta y dice, no, pues es diferente, ¿verdad? Eso es la investigación cualitativa, entrarse y ver y cuestionar lo que no es, ¿verdad? Y esas respuestas solo van a ser a través de preguntas abiertas, no a través de preguntas cerradas. Bueno, no hay... Parece que alguien quiere ingresar, pero se sale, no insiste. Ya. Entonces, las habilidades que tienen, las actitudes, ¿no? O aptitudes, es importante enfatizarlas, ¿no? Valorar esa investigación, ¿no? Las habilidades más que el conocimiento, ¿verdad? Que el conocimiento científico, sino más bien el conocimiento, como dice Mario Bunge, como el conocimiento vulgar, ¿no? Nosotros diríamos el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es muy importante, ¿no? Valorar o dar crédito al conocimiento empírico, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz o en el Alto, por ejemplo, hay edificios muy bonitos, ¿no? Muy bien construidos. Es cuando uno investiga y pregunta al albañil, ¿no? O al maestro contratista y dice, ¿tú lo has hecho este edificio, esta casa? Sí, así con choleta. Ahora dice, no, choleta. En el último piso, unas casitas muy bonitas, ¿verdad? Con su patio integrado en el último piso, tiene su patito y todo eso. Y cuando uno interroga y pregunta, pues se da cuenta que, que están bien construidas, ¿no? Muy lindas. ¿Y quién lo ha construido? El arquitecto no. El arquitecto habrá diseñado el plano de construcción, el diseño de construcción, pero él no ha construido. Y quien lo ha construido es el albañil o el maestro contratista. Bueno, varios albañiles y ayudantes y demás que lo han construido tan profesionalmente, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya preguntamos al albañil si has estudiado y algunos dicen ni siquiera he salido bachiller. Y una persona que no es bachiller y tú has construido esta casa, este edificio, sí. Bueno, yo no he sido solo, sino unos 3, 4, 5 albañiles construimos. Eso amerita una investigación cualitativa, ¿verdad? Porque tiene todos esos conocimientos, habilidades. Y eso es un conocimiento no científico, pero es un conocimiento vulgar, diría Mario Bunge, pero también nosotros diríamos que es una investigación, o sea, un conocimiento empírico. Y para el positivismo, la investigación empírica es la base para hacer investigación.
¿Y por qué no también para el enfoque cualitativo? Es ese conocimiento empírico que se debería valorar, y quien la va a valorar siempre va a ser el investigador universitario. Entonces, el énfasis está en la habilidad de cómo se construye que el conocimiento académico, el conocimiento científico. Y para los sociólogos positivistas, sí, es verdad, ¿no? Más van a valorar siempre lo positivista, ¿no? De Augusto Comte y demás, de época de las luces, ¿verdad? De Karl Marx, qué sé yo. Entonces, en cambio, en la investigación cualitativa es aceptar el mundo de la realidad que vivimos. ¿Correcto? Estas luces que estamos dando, a ver, aquí, bueno, ahora sí, esta. Otra de las características que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la investigación cualitativa, ¿no? O la investigación por objetivos traduce una fragmentación, ¿no? Se limita al logro establecido por los objetivos, ¿no? Establece límites en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguramente en la investigación cuantitativa, que ustedes seguramente, no sé si han llevado ya ese módulo, o recién van a llevar, y se van a dar de cuenta que el positivismo es más, para ellos pues la ciencia es el conjunto de conocimientos debidamente comprobados. Hay que comprobar. Es ver y creer, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Entonces hay que creer, o Santo Tomás, ¿verdad? Hay que ver y creer. En cambio, para la investigación cualitativa no es así. No. Aparte, es verdad, hay que observar, hay que ver, ¿no? Pero también hay que tratar de ver lo abstracto, lo complejo, lo desconocido para el investigador, lo desconocido, ¿no? Como hace un momento di el ejemplo de que muchas cosas ignoramos de lo que está pasando, no conocemos, pero con el enfoque cualitativo se puede conocer, ¿no? Son observables en el desempeño, son propios de los sujetos consideradas individualmente. Aluden a las capacidades potenciales que pueden ser aplicables en distintos contextos. Entonces, lo cualitativo siempre van a ser todas esas competencias que tiene una cierta comunidad de campo, o sea, donde se va a investigar, ¿no? O una persona, ¿verdad? Que creemos, como hace un momento di el ejemplo del maestro albañil, ¿no? Donde construye lindas casas y se puede notar también que la persona que ha construido estos edificios, pues no es nada profesional, nunca he entrado a la universidad, ¿verdad? Con toda su conocimiento, experiencia empírica, pues ha podido construir bonitas casas, por cierto, ¿no? Entonces, edificios. Entonces, en ese sentido, hay que valorarlas, ¿no? Hay que ver, pero ¿cuál es su razón de ser? ¿Cómo vive? ¿No? Eso nos amerita una investigación, ¿no? Y así podemos buscar tantas otras personas, ¿verdad? Las señoras que cocinan, hay restaurantes, ¿no? Donde también preparan buenas comidas, ¿no? Donde uno va, inclusive, no le interesa si está tan lejos, pero va a consumir, ¿no? A degustar esa comida, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la señora que prepara los alimentos es genial, ¿no? Y muchas de estas señoras, pues han aprendido, tienen ese don o ese talento de preparar la comida, pero no son universitarios, ¿no? No son gente que ha estudiado, ¿verdad? Como está en los hoteles, ya, bueno, pues eso es ya otro. Pero hay lugares así
sobre todo en el Alto o en la ciudad misma o en las zonas periféricas, ¿no? Personas que preparan el alimento a tal punto que hacen que su negocio esté lleno de clientes, ¿verdad? Eso también puede ser una investigación cualitativa. Y así podemos ir observando y analizando muchas cosas, ¿no? Tanto en el altiplano o en comunidades, ¿no? En tierras bajas como en tierras altas, ¿no? Eso es importante también ver en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa siempre es bueno integrarse y en el marco del respeto, saber escuchar, saber compartir con ellos, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguien que pueda aportar, espero que lo que yo he podido explicarles, pues algo, por lo menos les he dado algunos lineamientos de hacer una investigación, ¿no? Y de hacer una investigación con enfoque cualitativo, ¿verdad? No sé si hay aportes por parte de ustedes, a tomar muy en cuenta sus aportes, siempre es bueno escuchar también. No sé si tienen preguntas para poder despidiéndonos. Listen, una preguntita. Ya, adelante. Mencionó con respecto a la habilidad, que la habilidad está primero que el conocimiento. Pero ¿qué sucede si no tiene un conocimiento que es el know-how y, y bueno, sí tiene habilidad, pero sin ese conocimiento no puede desarrollar su habilidad? ¿Van los dos agarrados de la mano o puede ir independientemente? No, no, no. Hay que entender eso justamente, ¿no? Gracias, pero por la interrogante, pues, ¿no? El conocimiento, hay dos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento científico y el conocimiento empírico, ¿verdad? Sí, El correcto. conocimiento científico aprendemos, ¿verdad? Para nosotros, en los espacios de educación superior, en este caso la universidad, más propiamente, ¿no? O en institutos de educación superior, ¿no? O en escuelas superiores, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento científico que aprendemos. Y el conocimiento empírico se aprende, pues, producto de la experiencia, fuera de la academia. Y creo que todos hemos pasado por el conocimiento empírico. Me incluyo, nos incluimos todos. Entonces, cuando yo digo que ambos van juntos, es que quizás primero es lo empírico y después el conocimiento científico, ¿no? Entonces, no es por separado, ¿no? En una investigación con enfoque cualitativo, que hay, yo diría que hay muchos conocimientos empíricos y estos conocimientos empíricos tienen vida. Quizás me atrevo a decir mejor que la academia, como la experiencia de Hans van den Berg, por ejemplo, cuando explica a los campesinos, no sé qué, sobre el granizo, por qué el granizo y todo eso, ¿no? Y el campesino, bueno, va a su conocimiento empírico, aplica sigue su conocimiento empírico. O como alguna vez si ustedes van a hacer una investigación de campo y van a escuchar a un campesino, no, dice que es ingeniero agrónomo, pero no pudo, por decir, no pudo hacer producir con todos sus conocimientos. La producción, la forma de tratar con la tierra aquí en el campo es muy diferente al conocimiento. Pero ambos son conocimientos. Eso es importante ver, ¿no? No es por separado, ¿sí? Yo diría, van juntos, ligados. Y para el positivista, justamente la raíz de hacer ciencia es el conocimiento empírico. A partir del conocimiento empírico se puede hacer ciencia para el positivista, ¿ya? Pero para la investigación cualitativa no, es
articularla, tanto el conocimiento científico como el conocimiento empírico. En este caso, las experiencias de vida, los testimonios de vida, ¿no? De un grupo. A eso me refiero. No sé si con eso he podido un poquito aclarar. Sí, sí, no, está bastante claro. Sí, estaba entendiendo que iban los dos agarrados a la mano, pero tiene toda la razón, ¿no? Los conocimientos científicos y el empírico, que el empírico siempre lo vamos a ir aprendiendo hasta el último minuto de nuestra vida. Es verdad, sí, cada día aprendemos. Gracias, gracias, Liz. Ya, muy bien. Si hay alguien más que pueda compartir, así, alguna experiencia, alguna inquietud. Lo lindo también, quizás un poquito más para la investigación cualitativa, tiene que ver con los propios desarrollos, porque la investigación cualitativa, como ya decíamos hace un momento, no es estática, no es monolítica, sino si vale el término. La investigación cualitativa presenta múltiples perspectivas, múltiples formas de ser. Es así como multicultural, como se dice, plurilingüe, pues la investigación cualitativa va ahí, ¿no? Es multidisciplinario, ¿no? El constructor de una casa, por ejemplo, el sastre, por ejemplo, que hacen trajes aquí creo que en la Garita de Lima y, por ejemplo, o los bordados, cuando exponen en las fiestas del Gran Poder o en la fiesta en el Alto 16 de julio, esos bordados, por ejemplo, ¿quién lo ha hecho? ¿Cómo bordan? Dicen, ¿no? Hay señoritas, hay jóvenes, hay cholitas, personas que bordan, ¿no? Y esa es ciencia, yo creo que eso es una ciencia, y eso no es recién, es de hace años, milenarios, ¿no? O sea, de tiempos atrás, por ejemplo, ¿no? Cuando se descubre, por ejemplo, las vasijas con figuritas, ¿no? Pero son de antes de la colonia, o sea, que antes que los españoles vengan. Pues seguramente alguien decía, ¿qué cosa nos han conquistado? Nosotros nadie nos ha conquistado, nosotros ya sabíamos, ¿verdad? ¿No? Sobre la alimentación y todo. Entonces, ellos ya tenían su propia escuela, su propia educación, ¿no? ¿Verdad? Y así. Entonces, eso es importante. En ese sentido, la investigación cualitativa no es 2 más 2 es 4, no es una ciencia pura, no, la investigación cualitativa es una ciencia dinámica, es una investigación dinámica, es algo, por eso es complejo y a su vez por eso también puede ser abstracto para muchos. Ya. Muy bien, no sé si hay alguna interrogante, alguna pregunta más. Muy bien, entonces podemos descansar, nos podemos ver la próxima semana, yo creo que sí, ya para ver algunos puntos, pero sí conmigo y en este caso, habríamos visto las 4 sesiones que me habían encargado y espero que hayamos aprendido algo, ¿no? No considero que yo me la sea al 100%, nadie sabe del todo, dice Paulo Freire, pero todos aprendemos en colectividad, en conjunto. Muy bien, entonces ha sido un gusto compartir. Mañana les voy a ya poner al tanto por Mood, ¿no? Los trabajos que tienen que hacer, ¿no? Muy bien, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches.
Licenciado, buenas noches, disculpe. ¿Nos va a indicar en lo que nos va a enviar cómo se va a realizar el trabajo final? Sí, claro que sí, ahí va a estar la explicación. Desde ya tienen que hacer simplemente un perfil, pero en metodología ustedes tienen que explicar que están realizando una investigación con enfoque cualitativo. Nada de cuantitativo, ¿ya? Cualitativo. De lo que todo hemos aprendido, ¿no? Y eso vamos a tener, y después seguramente en alguna oportunidad o ya saben hacer un perfil de investigación con enfoque cuantitativo, en lo cualitativo. Y también les voy a mandar algunos lineamientos, un pequeño bosquejo o esquema de lo que es una investigación cualitativo, pero ustedes pueden ahí aumentar, ¿no? Lo necesario, solamente algunos puntos voy a enviarles, pero ahí si ustedes quieren pueden argumentar muchos, ¿no? Su esquema puede ser un poquito más amplio, depende de ustedes. Ya, entonces también las hojas, hagamos un pequeño perfil, pero con ese enfoque cualitativo, desde el tema cualitativo. Muy bien. No sé si con eso le podía aclarar. El perfil que nos pide es el tema de investigaciones a elegir nuestro, ¿verdad? Claro que sí, la investigación es de ustedes, ¿no? Por ahí se animan a hacer una investigación, su tesis de maestría con enfoque cualitativo. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, dice. Muy buenas noches.